La historia del pueblo azteca se caracteriza entre otras cosas por los sacrificios humanos para los dioses llevados adelante de manera brutal, en donde en ocasiones el sacrificado aún seguía vivo mientras le arrancaban el corazón aún palpitando. Bajo este contexto de información histórica, los padres de muchos estudiantes del sistema de escuelas públicas de California han presentado una demanda legal contra el Estado y el Departamento de Educación, en pos de eliminar un canto a los dioses aztecas que fue incluida en la parcelación académica de los contenidos. El plan de estudios incluye una sección de afirmación, cánticos y estimulantes de los aztecas. Recordemos que la oración cristiana fue sacada de las escuelas públicas en Estados Unidos, pero ahora intentan reivindicar religiones paganas con sus oraciones. En una entrevista a Christian Post, un asesor de la firma legal Thomas Moore dijo lo siguiente: "Nuestros clientes tienen una objeción tanto religiosa como cívica a la oración azteca, y no quieren que sus hijos la canten, que se les pida o presionen para que lo hagan, o que se arriesguen al ostracismo si se niegan", dijo Pausonna. Los aztecas realizaban regularmente actos horribles con el único propósito de pacificar y apaciguar a los mismos seres que invocan las oraciones del plan de estudios. Cualquier forma de oración y glorificación de estos seres sedientos de sangre es repulsivo para cualquier observador razonablemente informado, concluyó. En noticias rápidas. La Iglesia de Gales ha confirmado que realizará servicios de bendición a parejas del mismo sexo. El cuerpo gobernante de la Iglesia en Gales, su legislatura de 3 grupos que toma decisiones, votó con una mayoría de 2/3 entre el clero y los laicos para permitir que las bendiciones se lleven a cabo después de que un matrimonio o sociedad civil haya tenido lugar fuera de la Iglesia. En deportes, la nadadora paralímpica estadounidense Jessica Long ha ganado 6 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La nadadora, quien también lleva adelante estudios bíblicos para mujeres, dio gracias a Jesús por la victoria en su cuenta de Instagram. Por último, en noticias rápidas. El portal de noticias, Libero Quotidiano, publicó una noticia en la que afirman bajo fuentes no declaradas, que crecen en el Vaticano los rumores de un cónclave que se convocará próximamente para designar un nuevo papa. Los rumores sobre la próxima renuncia de Bergoglio se han profundizado aún más en los últimos días. ¿Las razones? Su edad, y sus problemas de salud. La última operación de colon a la que fue sometido el 4 de julio en el Policlínico Gemelli de Roma, aunque se informó como programada, parece haber sido de urgencia. Pero la información del portal de noticias no fue confirmada, por eso hasta ahora es solo un rumor sin fuentes seguras. Hay un grupo de personas que le creyeron más a los rumores y a las falsas noticias que a mí como su pastor. Y esto lo digo porque yo sé que la decisión que tomamos de ubicar en otros auditorios a los que no están vacunados ha sido controversial. Pero ¿sabían que si por una decisión mía una sola persona se muere? Según Mateo 27-25, la sangre de esa persona caería sobre mí y sobre mis hijos. No es un juego. En Colombia, como en muchas partes del mundo, ya existen datos oficiales de personas muertas luego de aplicarse la vacuna. No es teoría de conspiración, ni informes erróneos como Corzón pretende. Son datos oficiales del mismo gobierno que plantean un problema moral, y sobre todo una decisión por el cual cada cristiano debe ser informado de lo bueno y lo malo, sin que un pastor coercitivamente lo presione a hacerlo, como el discriminar entre quienes se la dieron y quienes no. Esto no es ético, además de ser manipulador y negacionista ante las evidencias que veremos en este informe. La pregunta moral al escuchar al pastor Corzón es si, de igual manera, él se va a hacer cargo por aquellos que lamentablemente podrían morir por tomar esta decisión de aplicarse la vacuna. Lo llamativo es que ningún laboratorio de los que crearon la vacuna tomaron la responsabilidad del pastor Corzón, y no se hacen cargo si ocurre una muerte por su producto. La única excepción es Pfizer y solo en Estados Unidos. Hablando de los datos de Colombia, las muertes después de la aplicación de la vacuna es oficialmente del 0,1. Esto indica que desde la estadística de cada millón de vacunados, 1000 murieron.
El problema es que muchos de los que fallecieron no tuvieron la información para decidir, y mientras, tenemos pastores serviles al gobierno que manipulan la libre decisión de cada persona. También es absurdo el argumento de Corson que se intenta disfrazar de cuidado a la vida de los que no se aplicaron la vacuna. Por ejemplo, mientras que por COVID murieron en todo el mundo en 2020 1.800.000 en total, en el caso de la gripe común, mueren al año entre 300 y 650.000 personas según la OMS. Si pretende seguir la vacuna como única salvación para los miembros de su iglesia, ¿acaso pedirá a la gente tener la vacuna contra la gripe común? ¿Qué hablar de otras enfermedades, como la tuberculosis, que mata a 1.400.000 personas en el mundo al año, muy similar en números de muertos de COVID en el mundo? ¿Pedirá Corson el carnet de vacunación contra tuberculosis para estar en la iglesia, en pos de que ni una persona a su cargo muera? ¿Qué sucederá si alguno no tiene las 3 vacunas mencionadas? ¿Habrá 3 auditorios? Ya que la esperanza en la vacuna como fin supremo, es lo más importante para congregarse hoy en la iglesia de Corson, sería una contradicción que solo pida carnet de vacunación para COVID sabiendo la cantidad de muertos por tuberculosis y gripe común en Colombia y en el mundo. El CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en su página oficial advierte a los viajeros que la vacuna completa no es efectiva contra nuevas cepas. Aún con ellas, hay riesgo de contagio. Separar a los no vacunados no anulará el contagio entre los que sí se aplicaron la vacuna. Teniendo en cuenta esto, la nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia y bautizada como Mu, fue la causante de la ola más mortífera de la pandemia en ese país, informaron las autoridades sanitarias. Aproximadamente el 60% de las muertes que secuenciamos son de esa variante, afirmó Marcela Mercado, directiva del Instituto Nacional de Salud ARCN Radio. Como las iglesias no tienen casi estadísticas, miremos un ejemplo que sucedió esta semana y que dará luz en todo este asunto. Hablamos de lo que sucedió en 2 universidades de Estados Unidos, una cristiana y otra secular. Liberty University informó un brote de 488 alumnos infectados con COVID, entre un total de 15.000 alumnos. Esta universidad no pide obligatoriamente la vacuna, y muchos han acusado al establecimiento de negligencia por no haber hecho obligatoria la aplicación para estudiar allí. Pero otro brote surgió esta semana en otra universidad. Duke University informa un brote de 610 contagiados de 15.000 estudiantes en total. Sin embargo, esta última universidad reporta que el 98% de estudiantes están vacunados, el 2% no vacunado es por recomendación médica de salud y algunos por religión. Pero ¿cuál sería entonces la razón de estos 2 brotes de COVID en las 2 universidades? Teniendo en cuenta que hay universidades que tienen más del doble de alumnos, pero que ni siquiera llegan a los 50 casos de COVID. Evidentemente no lo es la vacunación. Pero algo que tienen en común estas 2 universidades, es que ninguna de las 2 tenían mascarilla como medida precautoria obligatoria en el campus, algo que modificaron esta semana. Mientras las demás universidades aún con vacuna obligatoria, sí tenían la mascarilla como medida precautoria y obligatoria. Mientras, Corson sigue el sermón con 2 ejemplos para nada aplicables y con errores de lógica. El primero, en el minuto 16 del sermón El despertar del gigante dormido, Corson ejemplifica con lo siguiente. Si una serpiente venenosa los muerde, y alguien les ofrece el antídoto para que no mueran, ¿se lo aplicarían o dirían, eso no está aprobado? El mundo ha sido mordido por la serpiente venenosa del COVID-19, y muchos se están muriendo. Este ejemplo falazmente pretende que aceptes una premisa falsa sin darte cuenta, un engaño argumentativo conocido, y es que en su ejemplo, tú ya has sido mordido por la serpiente, lo que significaría la premisa falsa de que ya estás contagiado con COVID. Cuando razonamos por un minuto, esto es verdadera manipulación argumentativa, algo falso metido en su relato que te lleva a aceptar que estás contagiado, por lo tanto aceptas un falso dilema, aplicarte la vacuna y vivir, o no aplicártela y morir. Falso. Existe la tercera opción, que es no vacunarte, cuidarte de contagios y tener fe en tu sistema inmunológico, ya que si no estás en los grupos de riesgo, es casi nula las posibilidades de morir. Volviendo al ejemplo de Corson, ante una mordedura de serpiente tienes un verdadero dilema. No así cuando no estás contagiado de COVID, y tienes el tiempo para decidir entre las 3 opciones. No debe haber negación a los datos, sea cual sea tu postura.
Al fin y al cabo debe ser tu decisión, no de manera coercitiva a través de castigos disfrazados de preocupación. Por último, el segundo ejemplo y más peligroso, es que de manera implícita, pone los mandatos de Dios, de manera equivalente a los mandatos del gobierno. Corson traza un paralelo similar al mandato del gobierno a quedarnos en las casas en pandemia, al mandato que Dios le dio al pueblo de Israel en la plaga de la muerte de los primogénitos. Debemos comprender esto, el gobierno en su ejemplo equivale a Dios mismo, así de grave es su militancia por esta política del gobierno de salud. Dios no se contradice. En el cristianismo el congregarnos es un mandato, que no tiene ningún condicionante para no hacerlo, salvo que sea coercitivamente. Así fue en los primeros cristianos que tuvieron la muerte más atroz que un virus, por las redadas de los romanos en las catacumbas cuando se congregaban, y así sucede en China y países musulmanes hoy en día, que congregarse equivale a morir de formas terribles. No hay que mentir, afirmando que quien objetivamente no confía en esta vacunas que en su gran mayoría no fueron aprobadas, es una persona antivacuna. Por eso los ejemplos que dio sobre la fiebre amarilla y la polio no aplicas a este contexto de incertidumbre, en donde antes de estos primeros datos oficiales, se negaba que alguien podía morir después de vacunarse. ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal, dejarme un like y activar la campanita con la opción todas, para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, y no te pierdas las nuevas noticias del mundo cristiano. Por mi parte eso es todo, nos vemos en el próximo video.